It all started on a warm spring day when I first met John Adams. I had just moved to the city for a new job, and he happened to be my next-door neighbor. I remember it like it was yesterday. I was struggling with a heavy box, trying to get it up the stairs to my apartment, when John appeared out of nowhere with a dazzling smile. "Hey, do you need some help with that?" he asked, his eyes sparkling with genuine kindness. "Oh, that would be great," I replied, relieved to have some assistance. As we carried the box up the stairs together, we struck up a conversation, and from that moment, I knew there was something special about him. We quickly became friends, and our friendship soon blossomed into something more. One evening, under the starry night sky, John confessed his feelings for me. "Kara, you mean the world to me," he said, his voice filled with sincerity. "I've never met anyone like you. You make me want to be a better person." Touched by his words, I smiled and replied, "John, you've already brought so much joy into my life." From that moment on, we were inseparable. We went on adventures, explored the city together, and shared our dreams and aspirations. Our love for each other grew stronger with each passing day. One sunny afternoon, John took me to the park where we had shared our first picnic together. As we sat on the soft grass, he held my hand and looked into my eyes with utmost affection. "Kara, I can't imagine my life without you," he said, his voice filled with excitement. "Will you marry me?" My heart leaped with joy, and tears of happiness filled my eyes. "Yes, John, 1,000 times yes," I exclaimed, throwing my arms around him. We were elated and eager to share the news with our families. Little did we know that our journey towards marriage would face unexpected challenges when we visited John's parents to announce our engagement. As we walked hand in hand to his parents' house, I couldn't help but feel nervous. I wanted them to see how much I loved their son and how committed we were to each other. But as we entered their home, I sensed an atmosphere of tension. With butterflies in my stomach, I dressed in my best outfit for the visit to John's parents' house. John held my hand tightly as we approached the imposing mansion that had been his childhood home. A mix of nervousness and anticipation filled the air as we rang the doorbell. The door creaked open, and there stood Mrs. Adams, her face expressionless as she ushered us inside. I smiled politely, trying to hide my unease, but her cold demeanor made it difficult. "Hello, Mrs. Adams. It's good to see you," I greeted her with a warm tone, despite the knots in my stomach. Yes. Come in," she replied curtly, barely acknowledging my presence. We followed her into the living room, where Mr. Adams was engrossed in a newspaper. He looked up, offering a more genuine smile than his wife. "Ah, John, Kara, how nice to see you both," he said, his tone more welcoming. "Thank you for having us," I said, trying to sound confident. Mrs. Adams cleared her throat, casting a critical eye on me. "So, John tells me you two are engaged." "Quite a big step," she remarked, her tone tinged with skepticism. "Yes, it is," John answered firmly, wrapping his arm around my shoulders. "I hope you realize the responsibility that comes with marrying into our family," she continued, her gaze unwavering. "We expect nothing but the best for our son." "I love your son, Mrs. Adams, and I promise to do everything in my power to make him happy," I replied, hoping my sincerity would reach her heart. She arched an eyebrow, not convinced by my words. "Words are easy, actions speak louder. We'll see," she retorted. A knot formed in my throat, but I refused to let her hostility dampen our joy. Throughout the evening, Mrs. Adams made it clear that she was not pleased with our engagement, criticizing everything from my background to my aspirations. As we prepared to leave, Mrs. Adams couldn't resist one last dig. "Kara, before you marry into this family, I must make some inquiries about you," she said with a sneer. I swallowed hard, trying to maintain my composure. "Of course, Mrs. Adams. I have nothing to hide," I replied, my voice steady. "We'll see about that," she shot back. John, always the peacemaker, tried to intervene. "Mom, please, Kara is an amazing person." "You'll see that soon enough," he said, his voice tinged with frustration. But Mrs. Adams wasn't backing down. "We'll see, John. We'll see." As we walked back to our car, I couldn't help but feel hurt and disappointed. John held my hand tightly, trying to comfort me. "Don't let her get to you, Kara. She'll come around," he reassured me. Deep down, I wanted to believe him, but her words lingered in my mind like a dark cloud. I knew I had to prove my worth to his family, but I also hoped that our love would be enough to conquer all obstacles. Little did we know that our love would soon be put to the ultimate test, leading to a revelation that would change the course of our lives forever. But for now, we held on to each other, knowing that together we could weather any storm that came our way.
As the days passed, John and I tried to focus on the happiness of our engagement, but the memory of our visit to his parents' house and Mrs. Adams' cruel treatment lingered in the back of my mind. Despite John's reassurances, I couldn't shake off the feeling of inadequacy and hurt caused by her scornful remarks. One afternoon, I mustered the courage to visit John's parents' house again, hoping that things might improve. But as soon as I stepped through the front door, I sensed the same tension in the air. Mrs. Adams greeted me with a false smile, her eyes glinting with malice. "Oh, it's you again," she said, feigning surprise. "Yes, Mrs. Adams. I thought it would be nice to visit," I replied, trying to keep my voice steady. "Well, if you insist," she retorted, clearly unimpressed. Throughout the visit, Mrs. Adams' cruel treatment continued. She nitpicked at every aspect of my life, criticizing my job, my family, and even my taste in fashion. Each word felt like a dagger to my heart, but I tried my best to remain composed, not wanting to give her the satisfaction of seeing me break. John, who stood by my side, tried to defuse the tension whenever possible. "Mom, why don't we talk about something else? Kara's work at the charity organization has been making a real impact," he said, attempting to shift the conversation. Mrs. Adams rolled her eyes dismissively. "Charity work is all well and good, but what about financial stability?" she countered, her tone condescending. "You need a secure future, John." "I believe in Kara and her abilities, Mom," John replied firmly. "We'll build our future together, and I know she'll succeed in anything she puts her mind to." But Mrs. Adams wasn't ready to back down. "A girl like her will only hold you back," she insisted. "You should be with someone who can match our family's stature." I could feel the anger bubbling inside me, but I stayed quiet, not wanting to escalate the situation further. John's love and support were my anchor, and I knew we could overcome any obstacle together. As we left his parents' house, I couldn't help but feel emotionally drained. "Why does your mother treat me like this, John?" I asked, my voice trembling with emotion. "I don't know, Kara," he said, pulling me close. "But please don't let her get to you. I love you, and that's all that matters." His words were like a soothing balm to my wounded heart, but I couldn't help but wonder how long I could withstand Mrs. Adams' cruelty. I felt torn between wanting to prove myself to her and wanting to stand up for our love. In the days that followed, I found myself feeling anxious every time we had to visit his parents' house. The constant fear of facing her harsh words took a toll on my emotional well-being. But John remained steadfast, constantly reminding me of his love and belief in our future together. "Kara, my mother's opinion won't change how I feel about you," he said one night, holding me close. "We'll face this together, and one day, she'll see what an amazing person you are." His unwavering love gave me strength, and I resolved to face whatever challenges lay ahead. Little did we know that a pivotal moment awaited us, a revelation that would put everything into perspective and pave the way for a new chapter in our love story. But for now, we held on to each other, knowing that no matter what happened, our love was strong enough to endure. The weeks passed, and the cloud of tension between Mrs. Adams and me seemed to grow darker. I hoped that with time, she would come to see the depth of our love and accept me as her future daughter-in-law. But as fate would have it, our encounter took an even more unsettling turn. One evening, John and I visited his parents once again, hoping to share some happy news about our wedding preparations. As we sat in the living room, Mrs. Adams' eyes bore into me with a mix of suspicion and disdain. "So, have you finalized any wedding plans?" she asked, her tone cold and distant. "We've started looking at venues and discussing the guest list," I replied, trying to sound enthusiastic despite her chilly reception. "I see," she replied, her lips curling into a sneer. "But let's talk about something else, shall we? I have some concerns I'd like to address." My heart sank, knowing that her concerns would likely be far from pleasant. "Of course, Mrs. Adams. What would you like to discuss?" I asked, my voice steady. "You see, John, I've been making inquiries about Kara," she began, her eyes fixed on me like a hawk. "I wanted to know her true intentions behind this marriage." I glanced at John, hoping he would come to my defense, but he remained composed, waiting for his mother to continue. Mrs. Adams leaned forward, her voice dripping with accusation. "Kara, do you honestly think I believe your love for my son is genuine? You come from a modest background and suddenly you're engaged to a man who will inherit a successful company. It's not hard to see why you'd want to marry him." I felt a lump forming in my throat, hurt and anger welling up inside me. "Mrs. Adams, I love John for who he is, not for his family's wealth," I said firmly. "Money has never been a factor in our relationship.
We share a deep connection and mutual respect." She laughed dismissively. "Oh, please! You expect me to believe that," she retorted, her eyes narrowing. "You're just after his father's fortune." John couldn't stay silent any longer. "Mom, that's enough. Kara is an incredible person, and you have no right to accuse her like this," he said, his voice tinged with frustration. Mrs. Adams turned to her son, her face growing red with anger. "John, I'm only looking out for you," she replied. "I won't stand by and watch you get deceived by someone who's only after your inheritance." Tears welled up in my eyes, but I refused to let them fall. "I never wanted any of this. All I wanted was to marry the man I love," I said, my voice trembling with emotion. Mrs. Adams seemed unfazed by my distress. "Actions speak louder than words, Kara," she snapped. "Prove to me that you're worthy of my son, and then maybe we can talk about your wedding." I felt a mix of anger and heartache, but I held my head high, determined not to let her break me. "I don't need to prove anything to you, Mrs. Adams," I said. My voice steady. My love for John is real, and that's all that matters." As we left her house that night, I couldn't shake off the pain of her accusations, but John held me close, reassuring me once more that we would face this challenge together. In the days that followed, I struggled with the weight of Mrs. Adams' doubts, but with John's love by my side, I found the strength to stand tall, knowing that our love was genuine and pure. Little did we know that an unexpected revelation was about to unravel, shedding light on the secrets that would change everything. But for now, we held on to each other, bracing ourselves for the storm that lay ahead. The weight of Mrs. Adams' accusations hung heavy on my heart, and I found it increasingly difficult to bear the burden of her scornful remarks. Seeking solace, I turned to my family for support, hoping they could help me find the strength to endure this challenging time. One evening, after yet another tense visit to John's parents' house, I sought comfort in the familiar embrace of my parents' home. I confided in them about Mrs. Adams' cruel treatment and the doubts she had cast upon our love. My mother, a pillar of strength, listened with a sympathetic ear. "Kara, my dear, you know your worth. Don't let anyone's words define your love for John," she said, her voice gentle yet firm. My father, a wise and understanding man, chimed in. "It's natural to feel hurt by such accusations, but remember, love isn't determined by wealth or background. It's about the connection you share with each other." I nodded, feeling a sense of reassurance wash over me. "I love John with all my heart, and he loves me too," I said, my voice determined. "I won't let anyone come between us." My parents embraced me, reminding me that I had their unwavering support. Their love and encouragement gave me the strength to face the challenges ahead and to believe in the power of our love. In the following days, John and I leaned on each other more than ever. He held me close, reminding me that his love was unwavering and that we were a team, ready to face whatever life threw our way. "I know it's tough, Kara, but we'll get through this together," John said, wiping away a tear that escaped my eye. "I won't let anyone tear us apart." His love became my anchor, helping me weather the storm of doubt and hostility. Despite the pain, I refused to let Mrs. Adams' words consume our love and happiness. One evening, as we sat together under a sky full of stars, John's eyes sparkled with a sense of determination. "Kara, let's not let my mother's opinions dictate our future," he said, his voice filled with conviction. "We'll show her that our love is strong and genuine." I nodded, feeling a renewed sense of hope. In the midst of the turmoil, we focused on planning our wedding. We poured our hearts into creating a day that celebrated our love, surrounded by friends and family who truly believed in us. As the big day approached, we couldn't help but feel a mix of excitement and trepidation. The thought of facing Mrs. Adams on our wedding day loomed like a dark cloud, but we knew that our love could withstand any storm. On the morning of our wedding, my parents embraced me, their eyes filled with pride and love. "You've found a wonderful partner in John, Kara," my father said, his voice choked with emotion. "Cherish this love and never let go." With their blessings and the support of our loved ones, I walked down the aisle towards my future. As I reached the altar, I locked eyes with John, and all the doubts and uncertainties faded away. In that moment, I knew that we were meant to be together, no matter the obstacles that had tried to tear us apart. Our love had endured, and on that day, we vowed to cherish and protect it for the rest of our lives. As we exchanged our vows, I felt a sense of peace wash over me. Mrs. Adams' words no longer had power over us. Our love was stronger than any doubts or accusations,
and with our hearts united, we stepped into a new chapter of our love story. Little did we know that an unexpected revelation awaited us, one that would change everything and offer us a glimpse of the truth hidden beneath the surface. But for now, as we danced the night away, surrounded by love and laughter, we held onto each other, knowing that our love was an unbreakable bond that would withstand the tests of time. The evening was cool, and the atmosphere of the house seemed tense. My heart raced as I watched my father, the man who had always been my rock, frantically rifling through papers. I had no idea what he was about to reveal, but the seriousness in his eyes was unmistakable. "Dad, what's going on?" I asked, trying to suppress my growing excitement. "Kara, I need to tell you something about John's parents," he began, taking a deep breath. I got suspicious when they strongly opposed the idea of doing a DNA test for John and you, so I discreetly performed the test on them without their knowledge. My eyes widened with shock, and I looked at John, whose expression mirrored mine. "What do you mean, Dad? What did the test show?" I urged him to continue. "The results were surprising, to say the least," he replied, handing me the folder. "It turns out that John's father is not actually his biological father." John's mother gasped, covering her mouth with her hand, and his father sat back with an expression of disbelief. "This can't be true," John's mother exclaimed, tears welling up in her eyes. "I wish it could be otherwise, but DNA doesn't lie," his father replied softly, trying to keep his composure. "John, your biological father is my former assistant, Mr. Williams." John looked stunned. His face was pale and his hands were shaking. "This can't be true," he muttered, looking lost and confused. Mr. Williams, a man who had worked for John's father for many years, sat silent, eyes downcast. The weight of this revelation was undoubtedly weighing on him as well. I looked at John, feeling a mixture of emotions: shock, compassion, and concern for my loved one. "John, are you okay?" I asked, gently taking his hand. He nodded, trying to smile weakly. "I have a lot to go through, but I'm glad we know the truth." "I didn't mean to hurt you, John. You're my treasure, and I'm not giving you to anyone. At least not to that beggar," his mom yelled. "Enough!" shouted John, his always cheerful face now angry. "I'm not your property, and it's up to me to decide who I want to be with. And if I have to choose, I certainly won't choose a liar. It's over, Mom. I won't let you continue to ruin my life and Kara's life." But John. She reached her hands out to him, but John only waved her off and pointed to the exit. His mother completely lost hope and silently walked out the door. In the days that followed, John and I continued to support each other as we processed the impact of the revelation. We found solace in our love, knowing that together, we could navigate the complex emotions that came with the truth. The revelation had unearthed long-buried wounds, but it had also created a space for understanding and forgiveness. As we faced the past with courage, we were reminded of the unyielding strength of our love. In the midst of the uncertainty, one thing became clear: the power of love to transcend the secrets and hardships of the past. We held on to each other, determined to face whatever lay ahead, knowing that our love would be the guiding light through even the darkest of times. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos,
La carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber, los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí.
Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes. Te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Dicen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Dicen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo?
Ríe, diviértete. No es divertido, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por 3ª vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su 2ª botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el 3er piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al 7º piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación,
Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos dos objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche. Me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado. Dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones. Intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas.
Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente. Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales. 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco. Parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas. Había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos. Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche. No había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta. Los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado. Rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse. No hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simmons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sara Lise Terrell. No encontraba las palabras.
Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marchen no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Joss en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sara. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sara era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sara, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45,
tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sarah. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sarah se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Sherry. Sherry alquilaba una habitación de Sarah. Cada centavo que Sarah ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Sherry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sarah no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Sherry explicó que Sarah estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Sherry dijo que Sarah no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sarah hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Sherry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sarah y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sarah conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.